mientras realiza sus actividades al mediodía. Según el oficialismo, el presidente Daniel Noboa tiene listos los proyectos de ley que enviará a la Asamblea Nacional para dar cumplimiento a los resultados de la consulta popular en las preguntas que se impuso el sí. ¿La ciudadanía ha marcado una clara agenda política para el gobierno? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Andrea Grijalva, politóloga. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Gisela, muchas gracias a ustedes por la invitación. Andrea, la asambleísta oficialista Valentina Centeno aseguró que Noboa está esperando únicamente que el Consejo Nacional Electoral pues proclame los resultados oficiales, y aunque la ley le da un plazo de 5 días para remitir los proyectos a partir de la proclamación, estos podrían llegar antes. De ahí la Asamblea tiene pues 60 días para aprobar los textos que envíe el Ejecutivo. Sin embargo, Andrea, ¿existen preguntas que son de aplicación inmediata, como se dijo? En efecto, según las 11 preguntas de las cuales fueron aprobadas, 3 responden a referéndum. Como la primera pregunta del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, en el segundo caso la extradición y el caso de la creación de las judicaturas especializadas. Esto una vez que entren en vigencia, o sea, pueden ser publicadas en el registro oficial y entran en vigencia. Sin embargo, sí hay que considerar que estos también requieren las reformas en leyes orgánicas. En el caso de la primera pregunta, en el anexo se señala que la Asamblea Nacional debe tramitar un proyecto de ley que vaya generando los parámetros para la aplicación de este apoyo complementario en un plazo máximo de hasta 200 días. Es decir, no son inmediatas. Pero hay un antecedente importante también, y es que la Comisión de Enmiendas que realizan estas enmiendas constitucionales ya elaboró un informe hasta segundo debate, por lo cual ya hay un antecedente de un documento con el cual la Asamblea podría retomar ese tratamiento. En el caso, de igual manera, de las otras 2 preguntas, la Asamblea sí tiene que tramitar también reformas a la ley de extradición y a la ley de garantías jurisdiccionales para que esto se vaya efectuando también en la práctica. Ahora, el discurso del gobierno se ha enmarcado en la necesidad de la consulta popular para poder implementar estas estrategias para la reducción del crimen en el país. Con la ganancia del sí en estas 9 preguntas, ¿está el Ejecutivo con la obligación, digamos, de cumplir estas altas expectativas ciudadanas frente a la reducción de la violencia en el país? Hay que partir de algo, y es que la consulta popular y el referéndum son mecanismos, herramientas de democracia directa para que la ciudadanía pueda expresar si está a favor o en contra de unos postulados respecto a temas nacionales, temas de la agenda pública. Y en este sentido, la ciudadanía ha expresado que sí necesita de parte del gobierno que haya una agenda y acciones concretas para que el tema de la inseguridad vaya mejorando, porque los hechos son claros. De acuerdo a muchos sondeos, la inseguridad es el principal problema que aqueja a la ciudadanía. Y en el caso, por ejemplo, una lectura que se le daba por qué la ciudadanía respondió de esa manera a los resultados, a las preguntas con esos resultados, y es que la ciudadanía sí quiere que haya una mano más dura, que haya acciones más concretas respecto a la acción en contra de esta inseguridad que estamos viviendo, y por eso es que confía en las Fuerzas Armadas. Si vemos, por ejemplo, ciertos resultados como los resultados del Latinobarómetro que sacaron en el 2023, las Fuerzas Armadas son la primera institución en la cual confían los ecuatorianos con un 63%, o sea, el doble casi de lo que está el segundo lugar de la institución con más confianza para los ecuatorianos. Entonces,
Eso podría ser una lectura de que los ecuatorianos sí están apoyando a esa agenda, pero pensando precisamente en que hayan esas acciones concretas, Exacto. dándole ese voto de confianza al presidente Daniel Noboa. Pero Andrea, ¿usted considera que la mayoría de la ciudadanía va a entender que muchas de estas preguntas requieren un tratamiento que se va a tomar su tiempo en la Asamblea Nacional? Es complicado en el aspecto del manejo de las expectativas, porque una vez que el presidente ya cumplió sus 100 primeros días de gobierno, donde todo el mundo lo consideramos como la luna de miel, y después ya se viene incluso el despertar de la oposición que se ha radicalizado, tanto Revolución Ciudadana, hoy temprano ya se supo de esta ruptura de relaciones con el Partido Social Cristiano, y ya se despierta también esta agenda de oposición en la cual empieza a criticar la gestión del presidente Daniel Noboa respecto a estos temas. Ahora, hay que ver cómo va avanzando la coyuntura en cuanto a los hechos. Hemos tenido lamentables hechos con los magnicidios, las muertes violentas. La ciudadanía, el manejo de las expectativas es un tema bastante sensible que el gobierno tiene que ir manejando, dando estas acciones de choque, estas acciones de confianza para que la ciudadanía vea que hay estas acciones de parte del presidente. Por ejemplo, el hecho que ocurrió el día de ayer con la recaptura de Fabricio Colón Pico da una señal de que el gobierno está trabajando también. Sin embargo, el tema del manejo de las expectativas para el gobierno, repito, es bastante retador. Pero además la consulta ha demostrado que la prioridad de los ciudadanos definitivamente es la seguridad. Sin embargo, esto no es un panorama nuevo, considerando que en 2023 ya era el año más violento de la historia para un gobierno de transición que pues obviamente busca la reelección en el 2025. Presentar resultados concretos en materia de seguridad se ha convertido en una obligación para llegar a gobernar un periodo completo. No se podría decir una obligación, porque el hecho de la consulta popular, hay que ver que el mismo presidente lo ha dicho, son herramientas más que cambios estructurales, y considerando los análisis que han dado bastantes expertos en seguridad, y es que el tema de la inseguridad no se va a resolver a corto plazo en 1, 2, 3 años, sino es algo que tomará muchos años, incluso han dicho décadas, porque se tienen que generar medidas que vayan hacia la estructura en tema de educación, en tema de empleo, reinserción de los que ahora mismo están las personas privadas de la libertad. Entonces, es una obligación que deberían tener todos los gobiernos, indistintamente, claro, del periodo en el que estén, de la ideología que sean, del sector político que sean, porque finalmente es algo que no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero los resultados que ha dado esta consulta, ¿usted considera que son una muestra de aprobación a la gestión de Noboa o a la desesperación de la gente frente a los hechos de violencia en los que vivimos? Hay factores combinados, porque las consultas populares y referéndums han ido desnaturalizando, de modo que tanto por este ejercicio de desnaturalización como por los propios partidos y organizaciones políticas hacen que la población vote en favor o en contra de ciertas tesis, pensando en la favorabilidad que tenga respecto al gobierno, lo que no debería ser así, sino que la población vaya interiorizando esas preguntas, de esas propuestas, para que sepa cuáles son los argumentos a favor y en contra. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que, a diferencia de la consulta popular que tuvo Guillermo Lasso cuando contaba con un nivel de aprobación sumamente bajo, Daniel Noboa lanzó su consulta popular aún teniendo una aprobación alta del 65 al 70%. Entonces, lo que se podría dar la lectura es que la población sí está mostrando también ese llamado urgente hacia el presidente para que pueda generar acciones respecto a la inseguridad. Esa es una de las tendencias, una de las hipótesis que se podría generar respecto a los resultados, pero también ese voto de confianza hacia el primer mandatario. Yo le agradezco muchísimo, Andrea, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena tarde. Nos acompañó Andrea Grijalva, politóloga.